de la actividad que estamos desarrollando en el curso de matemáticas financieras. Con el permiso de ustedes voy a iniciar la grabación y voy a apagar la cámara para compartirles el archivo. ¿Listo? Si tienen dudas, por favor, me las van alzando la mano y las vamos resolviendo en la medida, pues en el orden de que vayan llegando. ¿Listo? Pueden interrumpir en cualquier momento, pero alzando la mano. Y por favor, todos con el micrófono apagado para que no sintamos pues como mucha distorsión en el audio. ¿Listo? Bueno, ¿me confirman por favor que están viendo el archivo? Sí, Sí, profe, sí señora. estamos viendo. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Sí, señora. Bueno, entonces, en este momento estamos en la actividad número uno, pues digamos que número uno, porque la primera parte de esta materia consistió en realizar un cuestionario para los que estén aquí presentes o escuchen esta grabación. Los que no hayan desarrollado el cuestionario, por favor, la idea es que se comuniquen conmigo. Todavía tenemos algunos días de plazo como para poderlo realizar, ¿cierto? Los que aún no lo han hecho, obviamente pues no va a ser sobre el mismo puntaje, pero para que no se vayan a perder como esta oportunidad de, de poder lograr esos puntajes, pues que en algún momento no pudieron hacer. Bueno, entonces estamos en la actividad de operaciones financieras. Eh, Ustedes todos bajaron el archivo de la guía, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje está la guía de actividades y está el archivo de Excel, ¿cierto? El archivo de Excel entonces tiene varias pestañas. Hay 5 pestañas que son puntos a desarrollar y hay una pestaña en la cual uno le da clic y le asigna un aleatorio. El aleatorio, ¿por qué se genera? Para que cada uno pues tenga un valor diferente, ¿cierto? Mi recomendación, porque a veces sucede que no les funcionan las fórmulas, ¿cierto? Eh, Hay unas personas que sí, otras que no, eso depende pues como de la versión de Excel, pero mi recomendación para los que tengan problemas con el aleatorio es que lo generen y lo copien en valores. Por ejemplo, yo aquí en este caso copié en valores, generé el aleatorio y copié en valores em, los que me salieron, ¿cierto? Mire que aquí, cuando yo digo crédito 17076889, estoy hablando de valores, aquí ya no hay fórmulas. Esto para que no nos genere distorsión, como les digo, en algunos campos o archivos de Excel, dependiendo de la versión, nos pone algún inconveniente. Entonces, digamos que estos son los 3 ítems en los cuales se va a cambiar el resultado de acuerdo al tipo de ejercicio que estamos desarrollando. Eso es lo primero. Entonces vamos a ir, no sé ustedes, eh, la idea es que aquí hagamos 2 ejercicios, ¿cierto? Em, Vamos a ir entonces en el orden, ¿cierto? Vamos a empezar por el tema del crédito, ¿cierto? Entonces, en el tema del crédito, ¿qué nos solicita el ejercicio? Dice, se le presenta, bueno, es muy importante que tengan en cuenta que en el desarrollo del ejercicio muchos son muy juiciosos, diligenciando o haciendo el ejercicio matemáticamente. Pero ¿qué pasa en ocasiones? Que a la gente se le olvida tomar la decisión, es decir, dar un concepto del por qué yo voy a irme con una alternativa, me voy a ir con la otra. Y eso es súper importante, porque a la hora de nosotros calificar hay un peso pues, de este punto en cada una de las alternativas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y más porque pues usted hace el cálculo, pero el cálculo pues cualquiera lo hace, un Excel, cualquiera puede sacar el tema numérico.
pero la verdad es que es súper importante el análisis. ¿Listo? Bueno, te vamos a hablar del crédito. Les dice, se le presentan dos alternativas de financiación con la finalidad de obtener recursos que le permitan iniciar un pequeño emprendimiento en época de crisis. Alternativa uno, acudir a una casa de empeño con la finalidad de dejar en consignación un artículo por el 70% de su valor comercial y así obtener los recursos que necesita, ¿cierto? Esa es una alternativa. Dice que la casa de empeño maneja la modalidad simple, o sea, interés simple, de acumulación. Alternativa 2, acudir a una institución financiera, pues un banco, una corporación, bueno, con la finalidad de solicitar un microcrédito que le permita acceder a los recursos que necesita. La institución financiera maneja la modalidad compuesta de acumulación de intereses, ¿cierto? O sea que es interés simple en la primera alternativa y en la segunda alternativa interés compuesto. Entonces dice, evalúe el costo del financiamiento a un plazo de 3 meses, 12 meses y 13 meses. Argumente a qué se deben las diferencias en los costos de financiación en diferentes plazos, si se está manejando la misma tasa de interés en ambas alternativas. Es decir, en interés simple yo voy a manejar la misma tasa que en interés compuesto. Y aquí nos están diciendo que como nota tenga en cuenta que debe construir las tasas de acumulación de intereses para ambas modalidades. Es decir, yo tengo que hacer una tabla de amortización para el interés simple y para el interés compuesto. Y nos están diciendo las abreviaturas que significan. Entonces, monto se define como F, interés como I, capital como P, tasa periódica I y el plazo N, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces vamos, el costo de mi artículo en este momento, ¿cierto? Yo lo cogí de qué, perdón, el capital lo cogí de qué, del aleatorio que me salió, ¿cierto? Aleatorio que me salió a mí en crédito fue 17.076.889. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces yo cojo los 17 millones, a mí me van a prestar, ¿cierto? El valor del artículo sería 17 millones, ¿por qué? Por el 70%, que es lo que me van a prestar a mí, ¿cierto? Porque eso fue lo que dijimos que íbamos a prestar pues en la casa de empeño, que es la alternativa A, perdón, por el 70%, mm, por el 70%, que viene por la que me van a prestar 11.953.822, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a prestar, bueno, entonces ya las columnas aquí me cambian, ¿cierto? Aquí me van a cambiar, ya les voy a decir, listo, bueno, vámonos a hacer. Entonces, aquí el valor el capital serían los 17, que es lo que me asignó el aleatorio. El valor del artículo, o sea, lo que me van a desembolsar son 11.953.822, que equivale al 70% del valor. La tasa anual, entonces la tasa anual, ya aquí también me dijeron que era el 15%. Como es periódica, o sea, periódica es en interés simple, yo simplemente divido el 15%, que es la tasa anual, dividido 12 meses, y eso me daría la tasa mensual, ¿cierto? Y me están diciendo que lo calcule a 3 meses y a 13 meses, ¿cierto? Es 3 y 3. Entonces, ¿yo qué hago en interés simple? En interés simple yo hago una tablita de amortización, ¿cierto? Una tablita de amortización que tiene los siguientes conceptos, pues, que también están predefinidos, espérame que es que esto no me ha guardado.
que están predefinidos en la plantilla, ¿cierto? Ay, perdón, un momento que no me está dejando contarle. Bueno, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, hago la tablita, pues la tablita ya está definida, cojo el capital, el interés, interés acumulado y monto. Entonces, cojo el capital es ¿cuál? El que a mí me salió en el aleatorio, ¿cierto? Que a mí me salió en este caso los 17,076,889. Ese valor, como el máximo de plazo son 13 meses, entonces por eso mi periodo va desde 1 hasta 13. El interés, simplemente multiplico el capital por la tasa periódica, o en este caso 1,25. Ese 1,25, ¿de dónde salió? De dividir la tasa anual, que es el 15%, dividido 12 meses, eso me da un interés mensual de 12,213,461, ¿cierto? 17,076,889 por el 1,25. Interés acumulado es simplemente ir sumando en cada periodo la sumatoria del interés. Entonces, en el periodo 1 es el mismo interés, pues el primero que calculé. En el periodo 2, entonces sería 213,461 por 2, que me da 426,922. En el periodo 3, entonces sería sumar los tres periodos, que me da 640,383. Y así sucesivamente hasta el periodo 3. Quiere decir que el interés acumulado que yo voy a pagar sobre un monto de 17,076,889 por interés simple va a ser de 2,774,994. El monto simplemente es sumar el capital más el interés acumulado. Entonces, 17,076 más 213,461 me da 17,290. 17,076 más 426,922 me da 17,503,811. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien todos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, el, el costo. Entonces, el costo, nosotros empezamos cuando dijimos que, como era una tabla periódica, entonces nosotros dijimos que la base de nosotros va a ser 1,25. Este 1,25, ¿de dónde sale? De yo tomar el monto dividido la tasa, ¿cierto? La tasa periódica, que es 1,25 menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque hay que restarle, como es una tasa periódica, yo ya lo calculé, que era el 15% anual. Recuerden que me da entonces 15% anual dividido 12, me da 1,25. En el segundo mes, pues 1,25 más 1,25 son 2,50. En el mes 3, 1,25 por 3 meses me da 3,75. Mire que en el periodo 12 a mí me dio el 15%, pero como nos estamos extendiendo hasta el periodo 13, entonces ya al último periodo le sumamos el otro punto, el 1,25%. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué me están diciendo? El monto a qué es igual al valor que yo voy a prestar, ¿cierto? Eh, por 1, por 1 más la tasa periódica, o sea, del 15% por el plazo, que el plazo final serían 17 meses. Mire que aquí, a mí, yo calculé aquí el monto como sumatoria de el capital más el interés acumulado, ¿cierto? Que me da 19,851,883. Y mire que aquí me da lo mismo, pero calculado de diferente manera. Simplemente aquí hice la tabla periódica, pues la tabla de amortización, y aquí lo que estoy haciendo es calcular el valor final, ¿cierto? El monto final, que son 19,851. El interés que voy a pagar, aquí también yo lo calculé de acuerdo a la tabla de amortización,
Pero aquí lo estoy calculando con fórmula. ¿Con fórmula qué sería? Sería coger también el monto por la tasa por el plazo, que serían los 13 meses en este caso, ¿cierto? El capital, pues el capital también, acuérdense que nosotros lo calculamos en el aleatorio, pero el capital también se puede tomar o formular con el monto dividido 1 más la tasa por el periodo, ¿cierto? Que sería esta fórmula. La tasa periódica, que la tasa periódica también la podemos calcular por el monto dividido el capital sobre el valor o el plazo pues que nosotros tenemos, que en este caso son 13 meses. Y el plazo también lo podemos calcular. A nosotros nos lo dieron pues ahí en el ejercicio, pero si lo fuéramos a calcular diríamos que se calcularía como el monto sobre el capital menos 1 dividido la tasa periódica, que es 1,25. Aquí podemos revisar los datos, nos dan 13 meses. ¿Listo? Eso en el tema del interés simple, ¿cierto? En el tema del interés compuesto, entonces nosotros también vamos a decir que vamos a trabajar con el aleatorio, ¿cierto? También nos dijeron que la tasa anual era del 15%, ¿cierto? Nos dijeron que la tasa anual era del 15%. La periódica, ¿a qué va a ser igual? Recuerden, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Chicos, hola, ¿me escuchan? Chicos, bueno, entonces la diferencia entre interés simple e interés compuesto es que en el interés simple yo pago el interés sobre el capital inicial, es decir, mi interés no cambia en el tiempo, mientras que en el interés compuesto, mi interés siempre se va a calcular sobre el saldo final, es decir, sobre el capital más los intereses. Por ejemplo, yo inicié aquí, tengo la misma tabla de amortización, ¿cierto? Entonces empecé con un valor de 17,076,889, que mire que es igual en el interés simple. En el primer mes, como es una tasa periódica, es decir, que depende de qué, de la tasa efectiva anual, ¿cierto? Y la tasa efectiva anual, ¿cómo se calcula? Se calcula como 1 más la tasa efectiva anual sobre 1 dividido los periodos. Entonces, quiere decir que mi interés va cambiando en el tiempo de acuerdo al saldo que yo tenga acumulado. Es decir, mi interés va a ser más alto que en el interés simple. ¿Por qué? Porque en el interés compuesto ¿qué? Estoy haciendo, estoy calculando capital más intereses, ese sería el monto, y el monto del periodo siguiente va a ser igual al, al saldo del mes anterior, y sobre ese saldo del mes anterior calculo nuevamente el interés. Entonces ya lo vamos a ver. ¿Listo? Tutora, una pregunta, buenas Sí. noches. Buenas noches, ¿con quién habla? Jessica. Hola, Jessica. Sí, Tutora, cuéntame. ¿cómo hizo para sacar aquí en el interés compuesto la tasa del 1,17? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo saqué la tasa del 1,17? Mire que dice 1 más la tasa del 15%, que es la efectiva anual, ¿cierto? En el interés simple, yo simplemente dije 15% dividido 12 meses, y eso me daba el 1,5. Aquí, en esta
en este interés compuesto yo tengo que considerar los periodos. Entonces, ¿yo qué digo? 1 más la tasa, o sea, 1 más el 15% elevado a la 1/12 menos 1. Entonces, mire que a mí me cambia. A mí ya la tasa me cambia, y la tasa periódica me pasa de 1,25 a 1,17 en ese instante, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. O Jessica, sea que la fórmula que está acá arriba escrita es la fórmula con la que se saca. esta sí. 1 más la tasa elevado a la 1 dividido 12 menos 1. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la tasa, digámoslo así, periódica en el interés compuesto. Porque en el interés compuesto, a diferencia del interés simple, yo sí tengo en cuenta, eh, pues, como el costo del valor en el tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Nosotros iniciamos con el mismo capital. El interés siempre va a ser el capital por la tasa. ¿Por cuál tasa? La que acabamos de calcular, o sea, el 1,17. El interés acumulado es la sumatoria de los intereses. En este caso serían 200.000 porque estamos en el periodo 1. Entonces el monto adeudado, ¿cierto? Sería 17.076 más 200.054 sería 17.276. Pero en el periodo 2, mire que yo en el interés simple seguía, el capital nunca me cambiaba. Es el mismo del principio. Mientras que acá en el periodo 2 el saldo inicial del capital mío es el saldo final del periodo 1. Mire que aquí yo ya tengo 17.276.943, que es el saldo final del periodo 1. Y el interés lo voy a calcular con esa misma tasa periódica, pero sobre este valor, o sea, sobre 17.276.943, ¿cierto? El interés acumulado sigue siendo lo mismo, o sea, lo mismo es que la sumatoria del periodo 1 más el periodo 2. Y el saldo o el monto final sería la sumatoria del capital más el interés acumulado. Capital más el interés más el interés me da 17.479. ¿Cuál interés? Los 202.398, porque yo ya le había sumado en el periodo 1 los 200.054. Por ejemplo, en el periodo 10, entonces el saldo o el capital que yo debo es que el saldo inicial el saldo final del periodo 9, o sea, 18.964.096. El interés es que los 18.964.096 por el 1,17 me da 222.163. ¿Cuál es el interés acumulado? La sumatoria de los intereses desde el periodo 1 hasta el periodo 10, que me da 2.109.000, ¿cierto? Y el saldo final siempre va a ser igual a los 18.964 más los 222.163, que esto me da los 19.168.258, ¿cierto? En fórmula, lo mismo. Las fórmulas del interés compuesto para calcularlo como saldo final son las mismas. Lo único que cambia es cómo hago yo, cómo realizo la tabla de amortización. Pero mire que si ustedes revisan, por ejemplo, la del monto es igual, ¿cierto? La del interés, la del interés sí cambia porque es compuesto. Entonces, como es compuesto, yo tengo que tener en cuenta elevado a qué, número de periodos, hasta dónde me voy a ir, ¿cierto? Mire que aquí, si yo reviso, mire que aquí I, o sea, el interés es igual al monto por la tasa de interés por N, mientras que aquí yo la N la elevo aquí al número de periodos, porque el número de periodos em, me va a dar el valor de la tasa, pues, o me va a dar el cálculo de cuál sería el valor final mío de esa deuda. Mire que la tasa periódica, entonces, también, o sea, el único
digamos que la única fórmula aquí que es igual en interés simple y en interés compuesto sería el monto en este caso. ¿Listo? Aquí entonces, ¿qué definimos? Aquí decimos que el monto va a ser igual a ¿qué? Al valor final, ¿cierto? En el periodo 13 por 1 más la tasa elevado a los periodos, ¿cierto? Que esa sería pues como la respuesta aquí. Entonces, muy importante, aquí tener en cuenta, yo en interés simple, al final voy a pagar 2.774.994 de interés para un monto de 17 millones. Aquí en interés compuesto, para un monto de 17 millones, yo al final el interés acumulado va a ser 2.791.000, ¿cierto? Aquí yo voy a pagar siempre la misma cuota, o más bien el mismo interés, 213.000. Aquí voy a empezar con un interés más bajito, miren que pasé de 213 a 202, pero se me va a ir incrementando en el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre yo voy a tener de base para hacer la tabla de amortización el saldo final del periodo anterior. Entonces la base para calcular la tasa periódica sería más alta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces ustedes, por ejemplo, en este ejercicio, ¿qué decisión tomarían? ¿Por qué alternativa se irían? Pues para dar respuesta a cuál decisión va a tomar y por qué. Por el interés simple, ¿Por qué? porque no me va a cambiar. El valor de los intereses siempre va a ser el mismo. Eso. Entonces, mire, hay uno, no hay, pues es correcto. Pero entonces ahí uno, como analista financiero, tiene que revisar muchas cosas. Por ejemplo, puntos a favor del interés simple. Usted siempre va a pagar el mismo interés, ¿cierto? Y a la hora de la verdad, al final del tiempo, va a pagar menos plata. Pues menos plata no. Va a pagar 19.827.74 y aquí va a pagar 2.791 de interés, o sea que va a pagar menos interés, ¿cierto? Pero otra persona podría decir que tampoco está mal. Ah, no, es que yo necesito más flujo de caja al principio que al final. Entonces yo prefiero empezar a pagar 200.000 de interés en vez de 213, ¿cierto? Y que al final que yo en mi emprendimiento le vaya mejor, pues al final yo soy capaz de pagar más interés que en el interés simple, ¿cierto? O sea, no hay como respuesta mala, sino de acuerdo a cómo nosotros analizamos como la información. De acuerdo Sí, a, no, a la necesidad. exacto. Entonces usted, por ejemplo, usted me dice, sí, me voy por el interés simple, por esto, por eso, por esto, perfecto. Su respuesta está súper bien. Pero otro compañero me dice, no, no, yo me voy a ir por el interés compuesto, porque es que yo al principio necesito mucha plata y pues para mí 13.000 pesos son relevantes a la hora de pagar la cuota que tengo que pagar. Está bien, está también bien la respuesta, ¿cierto? Entonces, para que no se sesguen, que es que él dijo que el interés simple, pues todo depende de las necesidades, ¿sí? Correcto. Hasta ahí vamos bien, chicos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría volver a explicar cómo se saca el monto? El monto. Pero el monto en la tabla o en la fórmula. En la La tabla, por fórmula. favor. No, el monto en la tabla, pues estamos trabajando con el que nos dio el aleatorio, ¿cierto? Que a mí en el aleatorio me dio 17.076.889. ¿Sí? Con ese es el que estamos trabajando. Y lo que hicimos fue calcularlo ya, no así, no con la tabla de amortización, sino ya en
pues ya con fórmula. Yo empecé con los 17 millones, al final voy a pagar 19.851.883 en el interés simple, ¿cierto? Que en el interés simple simplemente yo que cojo el valor inicial por uno más la tasa por el interés y eso me da los 19.851. Y aquí también cojo entonces el capital, pues o sea, los 17 por uno más la tasa elevado a los periodos, que en este caso serían 3. ¿Listo? Sí, señora, gracias. Bueno. Entonces, ese en el punto del crédito, recuerden, muy importante, súper importante, em, diligenciar el campo de decisión, que a veces no lo hacemos y el no hacerlo, la verdad, pues implica bajar la nota y qué rabia, pues a uno le toca, pero en la guía, pues cuando uno califica la actividad, dice, interpretó correctamente el punto de crédito y muchas veces se les olvida, entonces uno tiene que poner que no, porque a veces no ponen nada. ¿Listo? Bueno, en inversión, entonces en inversión, ¿qué dice? Bueno, entonces en inversión, ¿qué dice la actividad? Espérame que está muy grande, pero ya está muy pequeño. Bueno, entonces dice, con la finalidad de cumplir su sueño de ser emprendedor, usted desea hacer una inversión de capital que tiene guardada actualmente en una cuenta de ahorros. Para ello decide acudir al sistema financiero con la finalidad de buscar una alternativa que le genere un rendimiento superior al que le ofrece el producto actual. Para ello acude a un establecimiento bancario que le ofrece 4 alternativas, ¿cierto? Entonces, la primera, un CDT con una tasa dada en términos efectivos anuales, a un plazo de 180 días. Los pagos de intereses se realizan de forma bimestral, ¿cierto? Segunda alternativa, certificado de depósito a término, o sea, otro CDT, pues, con una tasa que viene dada con una periodicidad mensual vencida. En la abreviatura se escribe MNB, ¿cierto? A un plazo de 90 días. Los pagos de intereses se realizan de forma mensual. Alternativa 3, certificado de depósito a una tasa que viene dada en forma anual capitalizable año vencido. La abreviatura es NACAV a un plazo de 360 días, o sea, un año. Los pagos de intereses se realizan de forma anual. La alternativa 4, un CDT con una tasa que viene dada en forma anual, capitalizable semestre vencido, en abreviatura NACSB, a un plazo de 760 días, o sea, 2 años. Los pagos de intereses se realizan de forma semestral. A usted le dicen que bajo el supuesto que desea hacer la inversión durante un periodo de 2 años, o sea, independientemente de cuál alternativa escoja, lo va a hacer por 2 años. eh, Usted tome la decisión pues de cuál escoge, o sea, la alternativa 1, 2, 3 o 4 y justifique pues su respuesta, ¿cierto? Entonces, lo primero es la alternativa 1, mire que nosotros también lo cogimos del aleatorio. Para todas las 4 alternativas vamos a utilizar el valor aleatorio que nos dio pues como la hoja de asignar aleatorio, en este caso nos dio 27, 135, 107, ¿cierto? Periodo, fecha de inicio, entonces él siempre le calcula, pues está formulado para que tome la fecha de hoy. O sea, si usted abre el archivo mañana, entonces le toma la fecha de mañana, pero eso pues no hay problema. Plazo, en este caso en la alternativa 1, nos dijeron que era 180 días. Entonces él le calcula la fecha de inicio, que sería hoy, más los 180 días, entonces mi fecha de vencimiento sería el 17 de marzo del 2025. Eso me darían los 180 días. Profe, que trabajamos con 365, No, este archivo está formulado para trabajar con 360 días. Entonces, hasta ahí vamos bien. Sí, señora. Listo. Entonces, el plazo en meses. Me dijeron 2 años, ¿cierto?
Aquí decía que 2 años, ¿cierto? Entonces, sí, Sí, señora. listo. Entonces, la alternativa 1 serían 60, pues traído a meses, ¿cierto? La tasa efectiva. La tasa efectiva, entonces me dijeron que era, ¿cuánto era? Ah, bueno, sí, la tasa efectiva entonces también me la dieron, que era 2,4. Recuerden que los datos que están en rosadito, a mí me los da automáticamente el archivo. Los que yo tengo que calcular están, pues, como en un color más clarito. Listo, estos me los dieron. Entonces me dijeron que era 60, la tasa efectiva era 2,40, y entonces la tasa del periodo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger 1 más la tasa efectiva. Ah, bueno, eh, una aclaración. Cuando hablamos como de inversiones en CDTs, bueno, en alternativas de inversión, nosotros nunca hablamos de interés simple, sino de interés compuesto, ¿cierto? Entonces, mira que aquí cómo está definida la fórmula de la tasa del periodo. 1 más la tasa efectiva anual elevado al plazo, o sea, los 60 meses, dividido 360 días menos 1. Entonces, como aquí nos dijeron que era mm, bimestral, ¿cierto? Esa fórmula nos da bimestral. BBV es bimestral, que es como nos la están solicitando en la primera alternativa. ¿Listo? Entonces, mire que aquí yo digo 0,40 bimestral. La tasa nominal. Entonces, la tasa nominal, ¿yo qué cojo? Como 360 días, divido la tasa efectiva anual por la tasa del periodo, ¿cierto? Eso me da 2,38. Nominal anual capitalizable bimestralmente. Eso es lo que significa esta nomenclatura. ¿Listo? El rendimiento del periodo. Entonces, el rendimiento del periodo yo simplemente voy a decir que es igual a la tasa del periodo. ¿Por qué? Por el monto. Pues, o en este caso la inversión, que sería los 27.135.107. ¿Listo? Eso me da 107.471. Retención en la fuente me la dieron, me dijeron que era el 4%. Rendimiento antes de impuestos, entonces 107.471 por o menos el 4% me da 103.172, ¿cierto? Rendimiento al vencimiento, como me están diciendo que esto se va a vencer en 180 días, entonces este sería el rendimiento, ¿cierto? Yo cogería que el rendimiento, este que me acabo de dar, que este sería anual, y simplemente ¿qué hago? Divido, pues cojo el rendimiento de impuestos por los 60 meses dividido, em, dividido el periodo, ¿cierto? Eso me da rendimiento al vencimiento, o sea, a los 180, ¿cierto? A los 180 días. Pero como me dijeron que era 2 años, pues que todo lo comparara a 2 años, mire que aquí arriba nos dijeron que todo lo lleváramos a 2 años. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Cojo el rendimiento al vencimiento, o sea, los 309.516 por 720 días. ¿Por qué 720 días? Porque son 360 días que trae un año, por 2 son 720. Dividido ¿qué? El plazo que a mí me dijeron, ¿cierto? El plazo que a mí me dijeron era 180 días inicial. Entonces eso me da 1.238.062, ¿cierto? Sería el rendimiento mío de la alternativa 2 llevado a 2 años, para poder. ¿Por qué lo llevamos a 2 años? Porque como tenemos diferentes alternativas con diferentes tasas, diferentes periodos, entonces necesitamos un año como de comparación para yo mirar si en ese año o pues en el año al final, eso sí me es rentable o no. Listo. Hasta hay dudas. No.
¿No dudas o no sé? Ahí vamos bien. Sí, señora. Entonces vamos para la alternativa 2. Sí, yo tengo una duda, tutora, Sí, qué pena. dime. ¿Qué diferencia hay entre la tasa efectiva anual Mm. a la tasa nominal? O sea, ¿por qué son dos tasas diferentes? Porque es que la tasa nominal es la tasa base, ¿cierto? Em, en que usted simplemente toma en cuenta el interés periódico por el monto, mientras que la tasa efectiva está relacionada con el tiempo en el cual usted va a hacer efectiva pues la inversión o el crédito. Normalmente, siempre pues normalmente, porque pues todo puede suceder, pero la tasa efectiva es mayor que la tasa nominal, ¿sí? Ok. Bueno. La alternativa 2, entonces pues tenemos la inversión, la fecha de inicio, pues que es hoy, pero esto aquí no sé por qué está como en cosa, pero es la fecha de hoy. Lo mismo, 90 días, estamos a 18 de septiembre, más 90 días me da el 17 de diciembre. El plazo me lo dieron 30. La tasa efectiva, mire que aquí no me la dieron, pero aquí se calculó. Aquí, pues se calcula. ¿Cuál es la fórmula de esa tasa? Entonces sería 1 más em, la tasa del periodo elevado a 360 días dividido el plazo de pago, que en este caso sería 30 menos 1, me da 240, ¿cierto? Como aquí me dijeron que la inversión era mensual, ¿cierto? Aquí me dieron la tasa del periodo, esta también me la dieron, punto 20. Y la tasa nominal simplemente cojo los 360 días dividido la tasa anual por, ¿por qué? Por la tasa del periodo que me dieron. En este caso me la dieron mensual vencida, entonces por eso la tasa nominal me da nominal anual mes vencido, ¿cierto? Me da 2,37. Mire que aquí la tasa efectiva anual es igual, pero mire que aquí la nominal ya me cambia, aquí me da 2,38 y aquí me da 2,37. El rendimiento del periodo, entonces el rendimiento del periodo, aquí es igual a la tasa del periodo. ¿Por qué? Por el valor que yo voy a invertir, o sea, por los 27.135.107, ¿cierto? Eso me da 53.682. La retención en la fuente también me la dieron, que es el 4%. Rendimiento de impuestos, entonces son 53.000. Si le quito el 4%, me da 51.535, ¿cierto? Rendimiento del periodo, entonces cojo el rendimiento de impuestos, o sea, los 51.535, dividido el plazo, o sea, los 90 días, ¿cierto? Por los 90 días, dividido ¿qué? Dividido la tasa efectiva anual que me dieron, que era ¿qué? Perdón, dividido el plazo que eran 30 meses, que también me lo dieron, ¿cierto? Y a los 2 años es la misma fórmula. Mire que esta fórmula es la misma de la alternativa 1, que es simplemente coger el rendimiento al vencimiento por los 720 días, que son los 2 años, dividido, ¿qué? Dividido el periodo que me dieron, ¿cierto? O sea, el N que me dieron. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? En la alternativa 1, yo a los 2 años voy a obtener 1.238.062. En la alternativa 2, en un año voy a obtener 1.236.000, ¿cierto? O sea, si solamente miráramos estas dos alternativas, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál alternativa es mejor? La dos. La 2, porque yo voy a tener, en la 1 yo voy a tener 1.238.000. Y en la 2 voy a tener 1.236.000, o sea,
es más alto el rendimiento, o sea, lo que yo voy a obtener en la alternativa uno, porque mire que hay como 2.000 pesos, pues, o 2 millones de pesos en este caso, pues, de, pues, que es mayor la alternativa uno, lo que yo voy a obtener al final. Pero yo ahí, por ejemplo, usted me dice, no, es mejor la alternativa uno porque ahí yo voy a tener más rentabilidad, correcto. Usted me dice la alternativa 2, yo voy a obtener 1.236.000 pesos, 2.000 pesos menos que en la alternativa uno, pero resulta que yo necesito otra vez flujo de caja y a mí, mire que en la alternativa uno me pagan el interés mensualmente y yo necesito caja, mientras que en la alternativa 2 es bimestral, o sea, cada 2 meses. Entonces ahí, mire que también hay otros factores que valen. No simplemente a usted que le dio el número, no, sino que usted también tiene que pensar es según el caso, según lo que usted está haciendo, ¿qué necesita? Usted necesita tener más plata o tener la plata en el momento que la necesita, ¿cierto? ¿Me Sí, hago señora. entender? Entonces, ojo con eso. No siempre que usted diga que porque le dio más ese es, no. Usted tiene que pensar es, ¿le dio más? Sí, pero ¿yo qué necesito en este momento? Yo necesito la plata mensualmente o la necesito cada 2 meses. Igualmente, depende de la necesidad. Correcto. Porque puede ser que yo escoja, que porque me dio más plata en la uno, pero que yo mensualmente tenga que hacer créditos y que me salga más caro el caldo que los huevos, pues como se dice, ¿cierto? Que tenga que prestar plata más cara, ¿cierto? Entonces esas cosas hay que considerarlas. Bueno, la alternativa 3 es la misma historia, ¿cierto? Seguimos. Ustedes no se pueden perder si siguen la formulación que está definida en la columna L. Lo importante es que se tomen el tiempo para revisar qué significa cada fórmula. Y mire que aquí arriba está definida qué significa cada fórmula, ¿cierto? O sea, la nomenclatura. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, hicimos la 3, no está la 2. Hicimos la 2, pues, la 3 nos dio 1.250.000 y la 4 nos dio 1.242.000. Entonces, uno por el simple hecho de mirar, no, a mí el rendimiento en 2 años me dio mayor en la alternativa 3. Uno diría, no, me voy por la alternativa 3. Pero a veces uno se engaña, porque mire, por ejemplo, a ver qué dice la alternativa 3 que cada cuánto paga interés. Anual, los pagos de intereses se realizan de forma anual. No es lo mismo yo tener la plata mensualmente que anual. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas en un año. Yo soy un emprendedor, quiero tener plata disponible para hacer mi inversión. Entonces, la justificación de la toma de la decisión debe ir acorde a lo que plantea el ejercicio y a lo que usted piensa, pues como analista financiero, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en ese caso, ¿qué dirían? La uno es bimestral, la 2 es mensual, la 3 es anual y la 4 es semestral, o sea, cada 6 meses. La uno me dio 1.238.000, la 2 me dio 1.236.000, la 3 me dio 1.250.000 y la 4 me dio 1.242.000. Ahí ustedes qué dirían. Pues si no necesita el dinero, podría ser la 3, que son Eh, 1.250.000. Pero si Correcto. usted sabe que mensualmente tiene que pagar, no sé, el arriendo del local o del negocio y necesita la plata mensual, pues debe hacerlo, debe, digamos, hacer un poquito de esfuerzo y ganar un poquito menos, pero cumplir con la deuda que tiene y no tener que pedir prestado, como usted dice, y tener que pagar más interés y le sale más caro. Correcto. Esa, por ejemplo, eso es lo que usted tiene que ponerme ahí en decisión. Eso con sus palabras, sí, así es. Y así queda correcto el ejercicio. Me hago entender, o sea, no simplemente es hacer esto pues como
de manera sistemática, no. Eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que hagan el ejercicio, sigan la fórmula, pero lo importante para mí es la interpretación, porque es que usted esto lo hace en Excel con FX, ¿cierto? Sí, ¿Listo? señora. Sí, Bueno, señora. en descuento. Bueno, en descuento no les voy a hablar mucho porque ese descuento es muy fácil. También, en descuento solamente vamos a leer el enunciado y me van a decir si tienen dudas, al igual que interés simple e interés compuesto, y ya miraremos. Entonces, en decisiones dice, asuma que usted es el tesorero de una empresa. Cerremos, por favor, el micrófono que tenemos ahí como una interferencia corta. Gracias. Entonces decimos, asuma que usted es el tesorero de una empresa y se le presenta la siguiente situación. Hace un mes la empresa compró mercancía a plazo de 120 días, operación para la cual el proveedor ofreció un descuento financiero condicionado a la posibilidad de hacer el pago durante los primeros 30 días. Sin embargo, también se le presenta la oportunidad de hacer una inversión a 90 días en un instrumento financiero. Por lo anterior, usted tiene las siguientes alternativas. Uno, pagar el día de hoy y acceder al descuento que ofrece el proveedor. Y dos, mantener el plazo que inicialmente había pactado y utilizar el dinero para realizar pues como otras cosas. Aquí ustedes, ¿qué dudas tienen? ¿Ya lo han trabajado o qué? Compañera, apaguemos porfa el micrófono, silenciémoslo. Es que cuando yo venía, yo pensé que ella venía encallada. Compañera, Y yo venía pues ahí en otras tiendas, con otra señora y yo no la había visto. Estefis, Marcela, por favor, silencia el micrófono, gracias. Bueno, aquí, ¿qué dudas tienen en este punto? O más bien, ¿qué dudas tienen en estos otros tres puntos faltantes, pues que se deben realizar? Cuéntenme. En este sería hacer todo el ejercicio Ujú. o sea, o dar igual que en la segunda, dar como la observación también. No, aquí también hay que hacer cálculos. Aquí, estos datos los dan, pero hay que realizar estos cálculos de acuerdo a la formulación que nos hicieron, ¿cierto? Mire que aquí está la formulación planteada. ¿Listo? Eso en la hoja de descuento. En la hoja de interés simple, en la de interés compuesto, lo único que hay que hacer es que a usted le dan aquí como el ejercicio, lo plantean. Usted lo que debe de hacer es interpretar la fórmula, es decir, si a usted le dan una tasa de interés, un préstamo inicial, unos plazos y un valor, entonces usted, ¿cómo desarrollaría ese ejercicio? Es decir, es lo mismo, por ejemplo, y el interés simple es lo mismo que la hoja de crédito, donde usted aquí calculó el interés simple y aquí el interés compuesto. Esas, digamos que es la interpretación, las hojitas de interés simple, de interés compuesto, es la interpretación del punto de crédito. O sea, usted meta la fórmula, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer para, para desarrollar el interés simple o el interés compuesto? ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Podría explicar, por favor, un ejercicio de interés compuesto? Es que en el interés compuesto, como les digo, no es, no hay que desarrollar nada. Es decir, a usted le dan el interés, por ejemplo, le dan la tasa efectiva anual y la tasa periódica bimestral. Entonces, usted en el espacio debe evidenciar qué fórmula utilizaría para desarrollar el interés compuesto, en este caso para una tabla o para más bien para una tasa periódica bimestral. Entonces, mire, esta sería la fórmula, por ejemplo, para el interés trimestral, ¿cierto? Compuesto, pues una tasa compuesta de interés trimestral, ¿cierto? Pero usted no tiene que desarrollar como un cálculo como tal, no. ¿Listo?
Vean, la grabación yo la voy a mandar mañana por los foros y por el correo del curso. ¿Listo? Y también eso aparece en el foro de noticias del curso. O sea, hay tres, pues hay como tres formas de enviarlo. Por foro de noticias del curso, por el foro de la actividad como tal y por el correo institucional. ¿Listo? Apaguemos por favor el micrófono. Bueno, chicos, bueno, eso era... No, es que no le apareció porque digamos que este no es un ZIPA como programado. Yo se los quise hacer porque, pues, como para darles algún material para el desarrollo de la actividad. Pero yo lo monto, pues yo lo monto, ya sé pues que participaron tantas personas, dejo la evidencia y de pronto si ustedes me pueden colaborar, por favor en el chat em, antes de que se me acabe, pues como la grabación, diligenciándome el nombre y el número de la cédula y el grupo para yo poder, pues como subir la información al, ¿qué? A la plataforma. ¿Listo? Por favor, entonces me colaboran con eso, me escriben el nombrecito, yo sé que son 9. Ahí tengo, pues ya les tomé la fotico, pero regálenme por favor nombre, cédula y grupo al que pertenece. ¿Listo? Bueno, les deseo una excelente noche. Voy a terminar la grabación y yo se las comparto entonces. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.